Bueno, hola, agradezco mucho la invitación, soy Ofelia Fernández. Un poco mi intención es abordar o hacer una descripción desde mi experiencia, desde mi perspectiva de lo que significa la Revolución de las Hijas, de alguna manera para mí y para mi generación. Creo que obviamente lo primero que discute este concepto es hijas de qué, digamos, ¿no? Hijas en relación a qué procesos, y creo que siempre es importante considerando que muchas de nosotras tal vez somos quienes educan a sus madres en materia, digo, de nuevas percepciones de una misma, de sus vínculos y etcétera, que se sepa que hijas está íntimamente relacionado a la historia de persistencia de la organización feminista que lo tuvo que hacer desde la marginalidad, si se quiere, ¿no? Digo, desde una serie de acusaciones en relación a lo elitista o secundario de una agenda que termina mostrándose indispensable y de un alto nivel de jerarquía. Así que creo que lo que primero que hay que asumir es que la revolución de las hijas responde a una historia de persistencia previa que no casualmente nos coloca a nosotras en este lugar, en este momento, con una mejor oportunidad o mejor espacio, por una cuestión casi solamente temporal, para resignificar desde antes nuestras vidas y en poder empezar a cambiarlas, digamos, ¿no? Y eso creo que es algo notorio en cómo vive mi generación, de alguna manera. Creo que para trasladar eso, digo, esa anunciación a lo concreto, el elemento de la lucha por el aborto fue muy claro, digo. Esa historia de persistencia, en el caso de la reivindicación por el aborto legal, seguro y gratuito, es la campaña por el aborto. Digo, que nace mucho antes de que la ley siquiera se trate en el Congreso de la Nación. La campaña por el aborto en Argentina, de alguna manera, tuvo, en un contexto en el cual era un debate demasiado hostil, digamos, para una sociedad de mucha naturalización en sus niveles de desigualdad. Repentinamente, creo que con la incorporación de mi generación y un alto nivel de compromiso en términos de movilización, se volvió, bueno, algo un poco más cercano. Además de, bueno, el propio proceso que estaba haciendo la Argentina en materia de, bueno, de volver a pensar cuán naturales o cuán tolerables eran una serie de situaciones de violencia, desigualdad e injusticia que atravesaban con constancia nuestra vida cotidiana, digo, y en realidad ese punto de partida vendría a ser con más precisión el Ni Una Menos, que fue una oportunidad colectiva para eh, ponerle freno y armar, y sobre todo, y armar movimiento desde el hartazgo a, bueno, a una permanencia en los femicidios y en un despertar permanente con nuevas noticias de compañeras muertas. En 2018 llega la campaña por el aborto para condensar ese tiempo de organización digo, de fundación de ese proceso de movilización, y creo que en definitiva la revolución de las hijas es la que sorprendía en términos físicos. No sé, digo, qué palabra será la más precisa, pero creo que intentar, digo, lo que el mecanismo para llevar adelante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina tenía que ver con todos los martes el Congreso tenía reunión de comisión para discutir el proyecto, iban expositores, y la estrategia de la campaña era llenar las calles cada martes, digo, mostrar ese nivel de insistencia y de tenacidad. Quienes podían, quienes podían sostener sin desgaste un estilo de movilización tan intenso eran en definitiva centros de estudiantes, pibas, digamos, que objetivamente eran las que estaban ocupando ese espacio, llenando ese espacio y conmoviendo a las que también, a las que al no ser las únicas también lo estaban ocupando. Entonces creo que eh, ahí está tal vez ahí están nuestros dos distintivos, que somos la generación que pudo con esas teorías o con ese despertar más bien ideológico o relacionado a nuestras convicciones, estar más temprano en de formular una nueva estrategia de vida, digo, una nueva estrategia de relaciones, una nueva estrategia de percepciones, y por otro, un segundo elemento que es el de la masividad en la movilización, que creo que eso también fue conmovedor y objetivo a la hora de pensar el proceso de lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Lo que creo que empieza a pasar ahí, y es importante marcar, es que fue un encuentro cara a cara, frente a frente con la política institucional, fue una clase de educación cívica a cielo abierto,
el día de la votación de esta ley, en la cual insisto mucho porque creo que, reitero, es el hito fundacional de esta revolución de las hijas, que digo, que de alguna manera marca los tipos de estrategia para los objetivos de mañana, es que en aquel entonces el ponernos frente a frente, digamos, con quienes toman las definiciones, con nombre y apellido, conocer a uno por uno de los diputados y diputadas, de los senadores y senadoras, desde el asfalto, ¿no? Digo, creo que esa metáfora de alguna manera nos fue muy reveladora. Digo, escuchamos a uno por uno a nuestros representantes que tenían para decirnos y un poco nos dimos cuenta de que les perdimos el respeto. Digo, de que no nos faltaba capacidad, formación y experiencia para pensar y formular decisiones nosotras mismas. Y es en ese sentido que empieza, creo yo, la gran revelación para esta generación feminista, que es que hay que disputar y discutir el poder, que no podemos eludir ese elemento de discusión. Y no solo se traslada, por ejemplo, en mi caso, en el plano de la política institucional, es decir, poder llegar a la conclusión de que tenemos que formular una representación política propia y que y que institucionalmente tiene que disputar y ser vocera de esas nuevas agendas, sino que pasó en el plano del periodismo, digo que cuando empezamos a ver la tele y darnos cuenta de cuántas faltaban, pasó en el arte, dándonos cuenta de quiénes dirigían y quiénes no, quienes estaban al frente en el escenario, a quienes ponían arriba en los festivales. Digo, fue un fenómeno totalmente transversal, pero que tiene como principal característica esa conclusión. Hay que disputar y discutir el poder. Y hay que aprender a confiar y apostar por los procesos de las otras, primero. Entonces creo que esa es una de las revelaciones que más fuerte hace nuestro pedazo del proceso, digamos, aprender a confiar y asignar valor y respeto en procesos más pares a los nuestros, más simétricos con nosotras, no siempre pensando en una arriba que tal vez se configuró con criterios relativamente arbitrarios para los pulsos e impulsos que construimos nosotras en los distintos procesos de lucha que tuvimos. Lo que sí creo que es importante en ese sentido es que estar tan consolidado ese proceso de organización y movilización, obviamente hay una contracara de un alto nivel de violencia. Digo, creo que en general, si los llevo a una metáfora física, una piensa un aula y en esa aula está claro que estés en donde estés, alguna feminista hay. Y creo que eso obviamente trae un proceso reaccionario tanto en la propia juventud como afuera. Digo, un resultado, un fenómeno en el cual hay quien cree que rebelarse es defender a capa y espada el status quo y un régimen y sistema completamente violento. Entonces hay que estar preparadas, digo, y eso creo que es un factor no menor. Yo lo digo obviamente muy atravesada personalmente porque en mi propia experiencia el nivel de hostilidad que alcanza alzar la voz, digo, que se alcanza cuando una alza la voz y en eso gana legitimidad y tiene impacto y es disruptiva, etcétera. Lo que digo, la respuesta no es menor, es coordinada y es muy agresiva. Y eso no lo digo yo misma para para que se note la veracidad, digamos, de lo que digo, porque viene en primera persona, pero creo que podemos dar fe de que está pasando en muchos planos, sobre todo cuando se conjuga con un elemento feminista, ¿no? No solamente como ocupar posiciones de poder siendo mujer, si se quiere, o piba, o etcétera, sino, digo, imprimiéndole a esa posición una convicción específica. Y creo que y para ir cerrando, creo que hay que entender que esa carga violenta tiene que ver con el potencial que se construyó y con la velocidad con el que se llegó a ese punto. Entonces, ahí creo que tenemos que siempre intentar, ante momentos de un movimiento reaccionario tan fuerte, no dejar que ganen lo que primero ganan ese tipo de corrientes, que es la agenda. Es decir, creo que de todo esto que vivimos, el primer aprendizaje tiene que ser que tenemos que elegir que tenemos que elegir qué discutimos, cómo lo discutimos, en qué términos, y entonces no caer en la trampa de pensar que son negociables derechos mínimos indispensables, que no podemos relegar la agenda
de la década pasada en Argentina en términos de ampliación de derechos, como lo es la identidad de género, matrimonio igualitario, así como también la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley de vanguardia para la transformación educativa en América Latina. Directamente digo que creo que me sirve de ejemplo, porque tanto como es un ejemplo clarísimo de una de una pedagogía feminista, si se quiere, también es el ejemplo de la campaña más repetida en el continente, que es la de Con mis hijos no te metas, es la de dejar de asignarle al joven y al niño su condición de sujeto de derecho en relación en este caso, el derecho a una vida libre de ciertas violencias y desigualdades completamente preasignadas. Pero saliendo de eso, a lo que voy es que precisamente los pasos que avanzamos ya están avanzados y tenemos que pensar cuáles siguen. Y va a generar violencia y va a dar miedo en algunos sectores, porque evidentemente el feminismo no solo tiene potencial organizativo, no solo que los objetivos que se pone, por ejemplo en Argentina, elegí hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ahora además está sancionada, no solamente que tiene buenas estrategias, que tiene masividad, sino que además tiene agendas de bastante radicalidad. Creo que da miedo porque el feminismo se propone enfrentar grandes desigualdades. No tiene, elige confrontar con grandes poderes que siguen maniobrando la calidad de vida de las grandes mayorías, y eso, por supuesto, genera resquemores y tienen también sus propias estrategias de resistencia, si se quiere, porque el movimiento feminista va a tener que necesariamente no ser buena amiga de la justicia, vamos a tener que replantear y discutir y observar minuciosamente a la justicia en Argentina, a la justicia como sistema, creo que por evidentes razones vinculadas a que hoy la situación de violencia en Argentina está bastante mediada por el Poder Judicial, por acción o omisión, por acción en términos de el nivel de revictimización por el que pasa cualquier mujer que quiere denunciar, por omisión, por todas las que no quieren denunciar porque saben de su inoperancia, por cuál es el trato específico para las mujeres en situación de encierro, por ejemplo. Entonces, creo que habla una agenda valiente, enfrentar la justicia. Creo que de alguna manera, si este potencial se organiza de esta manera, el poder económico concentrado debe tener sus razones para asustarse. En tanto, se va a discutir la irresponsabilidad empresarial, si se quiere, en términos de contratos, en términos de sueldos, en términos de asignación de licencias, en términos de contemplación de los cuidados no como un costo, así como también la agenda de los cuidados viene, a invertir una cosa más simbólica sobre los roles asignados en la casa y cuál es el aporte que podemos contar y cuál no, y podemos seguir hablando. Bueno, hay una confrontación directa con las fuerzas de seguridad, no solamente por el carácter callejero, si se quiere, de la organización del movimiento, sino también porque sabemos de la complicidad policial con los violentos, sabemos que hay violentos en las fuerzas, sabemos que además, sabemos de su complicidad con las redes de trata, y podemos seguir enumerando, y que sea claro que no es una pelea fácil y que por ende tiene riesgos y tiene costos, pero que sin embargo elegimos estar preparadas para hacer de la fuerza construida y del acumulado que tenemos el camino a reparar, revertir y refundar nuestras vidas hacia unas más justas y más igualitarias. Vamos a terminar con la naturalización de una vida de descarte, de misoginia y de violencia al final del día. Y que básicamente estamos para confiar en los procesos que nos trajeron hasta acá y nos van a permitir ser protagonistas de nuestro destino. Así que creo que ya con una historia de muchas conclusiones, ya ahora además tenemos hace tiempo ya también la iniciativa, y que si sabemos medirla, vamos a pronto empezar a ver vamos a ver resultados para nosotras mismas y sobre todo estar tranquilas por las que se vienen. Así que creo que ese sería mi balance hasta hoy de la Revolución de las Hijas, su historia, su situación y su potencial. 1, 2, 3. Wow.